Vamos a hablar ahora acerca de la regulación molecular del ciclo celular y nos vamos a enfocar en el punto de restricción y en el primer punto de control. Estos dos eventos moleculares van a estar regulados por un grupo de proteínas. Vamos a tener a las proteínas que van a favorecer la progresión del ciclo durante las distintas fases que corresponden a los complejos formados por las CDKs, las cinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas. Estas dos proteínas forman complejos que se activan justamente al unirse. Las CDKs, algunas de ellas, es la 1, la 2, la 4, la 6, no son las únicas, son las que vamos a identificar. Y las ciclinas las identificamos por letra. Tenemos la A, la B, la D, la E, entre otras. Y entonces van a formar complejos, por ejemplo, CDK1, ciclina A, o CDK1, pero ahora unida con la ciclina B. Y entonces las podemos identificar, por ejemplo, si escribimos 2E, corresponde a la CDK2 y a la ciclina E. Las CDKs van a promover la progresión del ciclo celular. El otro grupo de proteínas son las proteínas supresoras de tumores, que generalmente van a regular la actividad de los complejos CDK-ciclinas. Entre ellas encontramos a P16, P21, P27, P53, entre otras, a la proteína del retinoblastoma, a la ATM y a la ATR. Recordemos que las células se comunican entre sí. Los estímulos que pueden inducir a las células a entrar al periodo de división celular pueden ser, por ejemplo, la lesión celular, el crecimiento de un organismo multicelular, la renovación celular o procesos como el desarrollo embrionario. Recordemos que las células se comunican. Esta comunicación se produce gracias a moléculas de distintas naturalezas, carbohidratos, proteínas, lípidos, que pueden ser interceptadas por otras células gracias a receptores. Los receptores se encuentran en las membranas celulares, hay algunos citoplasmáticos, algunos nucleares, pero en este caso estamos observando cómo las moléculas señalizadoras que se encuentran en el medio extracelular son interceptadas justamente por los receptores celulares y entonces establecen interacciones ligando-receptor. Cada molécula señalizadora tiene un mensaje para la célula a la que llega. Podemos observar, por ejemplo, como en A tenemos un grupo de células que han sido lesionadas y están liberando moléculas que se encontraban al interior en el citoplasma. Estas moléculas son detectadas por las células vecinas gracias a esos receptores que contienen en sus membranas. De manera similar, la célula B y la célula C producen moléculas señalizadoras que posteriormente expulsan para enviarlas y que puedan ser interceptadas por otras células. Este proceso de señalización celular describe cómo las moléculas señalizadoras, al unirse a sus receptores, llevan mensajes a las células que generalmente llegan al núcleo celular, porque los mensajes generalmente son estímulos para activar ciertos genes o de lo contrario inhibirlos. Cualquiera de estos procesos que inducen a las células a entrar al periodo de división celular producen moléculas señalizadoras. Las moléculas señalizadoras que inducen específicamente la entrada a la mitosis se les conoce como mitógenos.
Tenemos algunos ejemplos como los factores de crecimiento de fibroblastos o factor de crecimiento vascular endotelial. Estas moléculas señalizadoras son interceptadas por receptores en las células diana. Los receptores, unidos a la membrana celular, se les conoce justamente como receptores transmembrana. Los receptores son los responsables de interceptar los mensajes que llevan las moléculas señalizadoras. Estos mensajes los tiene que enviar hacia el interior de la célula hasta llegar al núcleo. ¿Cómo va a llegar al núcleo? Desencadenando una cascada de señalización, es decir, la activación consecutiva de proteínas que finalmente lleve el mensaje hasta el núcleo. Inicialmente en la cascada de señalización, una vez que el mitógeno se unió al receptor en nuestra célula diana, esta cascada va a inhibir a la proteína P16. Antes de que llegara el estímulo, P16 se encontraba inhibiendo a su vez a dos complejos CDK-ciclinas conformados por la CDK4 ciclina D y la CDK6 ciclina D. Mientras no había mitógeno, mientras no había estímulo, P16, su función es inhibir a estos complejos CDK-ciclinas. Y esto es normal. Pero en el momento en el que tenemos un estímulo, la indicación es decirle a P16 que libere a los complejos CDK-ciclinas. Por eso lo estamos inhibiendo una vez que llegó el mitógeno. P16 no debería inactivarse en ausencia de un mitógeno estimulando a la célula diana. Una vez que P16 se inactivó, los complejos CDK-ciclinas se liberaron. Al liberarse, encontrándose en su forma activa, van a ser capaces de continuar con esta cascada de señalización. El complejo CDK4 ciclina D y CDK6 ciclina D van a actuar sobre otro complejo de proteínas, en este caso conformado por la proteína Rb y el factor de transcripción E2F. La proteína Rb, abreviada por su nombre completo, proteína del retinoblastoma, es una inhibidora del factor de transcripción E2F de manera similar a P16 a los complejos CDK4 y 6 ciclina D, en el aspecto de que mientras no hay señal, no hay mitógeno, no hay estímulo, su función de Rb es inhibir al factor de transcripción E2F. Eso es lo normal. Pero cuando tenemos el estímulo que desencadena la cascada de señalización, los complejos CDK4 y CDK6 inhiben a la proteína Rb. La inhibición de la proteína Rb se produce por la adición de grupos fosfato que la inactivan. Una vez inactiva, el factor de transcripción E2F queda libre. Recordemos que los factores de transcripción son proteínas que tienen capacidad de unirse al DNA para favorecer o inhibir la transcripción. Entonces este punto es clave, que el factor de transcripción E2F quede libre, quiere decir que puede ingresar al núcleo y en el núcleo activar ciertos genes. ¿Cuáles genes se encarga de activar el factor E2F? Los que corresponden al complejo CDK2 ciclina E y también a los genes que contienen la información para formar enzimas necesarias de la fase S, es decir, de la siguiente fase al terminar G1. El complejo CDK2 ciclina E, al aumentar sus concentraciones,
va a formar una realimentación o feedback positivo con el factor E2F. El complejo CDK2 ciclina E mantiene las concentraciones elevadas del factor de transcripción E2F, esto debido a que también tiene capacidad de fosforilar proteínas RB, y entonces al quedar libres más factores E2F aumenta la concentración de E2F, y este a su vez favorece la expresión de los genes que codifican el complejo CDK2 ciclina E. Las concentraciones elevadas de CDK2 ciclina E además van a ser muy importantes para indicarle a la célula que puede progresar hacia la fase S.